A lo largo de este video abordaremos diferentes temáticas relacionadas con la llegada de la tecnología a Colombia. Telecomunicaciones en Colombia. En Colombia se entiende por telecomunicación toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes y sonidos, o información de cualquier naturaleza, por hilos, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos. Hasta la década de 1990, el Estado colombiano ejerció un monopolio en el campo de las telecomunicaciones, la televisión y la tecnología. Como antes la telegrafía estaba en manos del Estado, quien en algunos casos confería licencias a los particulares para su utilización. A partir de la Constitución de 1991 y de la ola de desregulación de la década de 1990 en el mundo, la nación conserva la soberanía sobre el espacio electromagnético, pero permite que los particulares tomen una mayor participación en los diferentes servicios de telecomunicaciones. Correos. El correo en Colombia es manejado en la actualidad por empresas privadas como Servientrega. El Estado controla en menor parte de los correos a través de la empresa estatal Adpostal, la cual fue nombrada a Correos de Colombia posteriormente, denominada 472, y entró en proceso de liquidación. El correo aéreo se inicia en 1919, siendo Colombia pionera en América con una aerolínea SCATSA, establecida en correo, carga y pasajeros. Telefonía. Hasta la década de 1990, la telefonía estaba a cargo completamente del Estado a través de diversas empresas municipales y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom. En 1994 empiezan a operar las redes de telefonía celular a través de 6 empresas divididas en 3 zonas de cobertura. En cada zona de cobertura funcionaba una empresa privada y una empresa mixta. Pronto estas empresas empezaron a fusionarse con el ingreso de capital privado para formar 2 empresas de cobertura nacional, Concel y Telefónica. La desregulación de las telecomunicaciones permitió también que empresas locales como la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, y empresas públicas de Medellín, EPM, pudieran prestar servicios de larga distancia nacional e internacional a través de sus marcas 007, Mundo y Orbitel. Así como Telecom y EPM entraron a ofrecer servicio de telefonía local en la ciudad de Bogotá. En 2002, el número de abandonados celulares sobrepasó el número de líneas de telefonía fija instaladas. En 2003 nace Colombia Móvil, Hola, como resultado de que sus accionistas ganaran la licencia para operar tras una subasta pública y el pago de $56 millones americanos para ser el primer operador de servicios de comunicación personal en Colombia, dando lugar a un bajón de precios en la telefonía móvil, que hasta ese entonces solo lo dominaban Belsau y Concel. En 2006, Colombia Telecomunicaciones es adquirida por Telefónica como socio mayoritario, quien desde ese entonces empieza a usar la marca Telefónica Telecom. En ese mismo año, exactamente el 1 de diciembre, Hola cambia su nombre a Tigo, como resultado de la compra del 50% de las acciones por parte de Millicom Internacional de Luxemburgo, que hasta el momento era propiedad de ETB y EPM. En 2008 llega a Colombia el servicio de 3G, siendo Concel, Tigo y Movistar en su respectivo orden en tener esta tecnología. En el transcurso de 2009 a 2010, Colombia ya cuenta con 3 operadores móviles virtuales, siendo UNE el primero, ETB el segundo y UF Móvil el tercero, todos trabajando con roaming bajo la red de Tigo. En el 2012 las empresas Telecom y Movistar móviles se fusionan en Movistar, empaquetando así sus ofertas fijas y móviles. Posteriormente las empresas Concel y Telmex funcionan bajo la marca Claro, pero sí poder fusionar sus servicios fijos y móviles por el monopolio que mantiene la empresa en TV por suscripción y telefonía móvil. Al finalizar el 2012 se reportan que hay 49 millones aproximadamente de líneas telefónicas móvil activas, habiendo una penetración del 105,3%. Además se registra que el 72,2% son de Internet móvil 3G, mientras que el 26,7% es de Internet 2G y el 1,1% es de 4G.
La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. Radio. La radio en Colombia comenzó en el año 1929 durante la presidencia de Miguel Abadía Méndez, con la entrada en funcionamiento de la emisora de carácter comercial HN en Bogotá. En los años de 1830 al 1900 fueron apareciendo diferentes inventos los cuales dieron inicio a la radiocomunicación. Varias personas estudiaron e investigaron hasta llegar a la creación de aparatos como oscilador creados por Hertz, el detector creado por Branly y la antena creada por Popov. Estos diferentes inventos dan avance para crear el sistema de comunicación radio. El alemán Heinrich Hertz en 1887 confirmó experimentalmente la teoría de Maxwell, radiando y estudiando las ondas electromagnéticas con su oscilador y un resonador. Realizó la primera transmisión sin hilos, de lo que a partir de entonces se denominaría en su honor ondas hertzianas. Fue la primera tentativa de radiocomunicación por medio de las ondas electromagnéticas. Gracias al nuevo invento, la escalada armamentística dio un giro fundamental, ya que el mundo se hizo más pequeño. Cualquier nación podía difundir mensajes, consignas e instrucciones atravesando fronteras y accidentes geográficos de forma prácticamente instantánea, aunque con un menor grado de seguridad. Sin embargo, la radio pronto pasó del mundo militar al civil, permitiendo el acercamiento de la información y la música a las masas, que ya nunca más estarían aisladas del resto del mundo. La considerada como primera transmisión radiofónica del mundo, se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock Station, Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción Oh Holy Night y unos pasajes recitados de la Biblia. Posteriormente, hacia 1937, aparecieron los primeros sistemas basados en modulación de frecuencia, FM, que complementaron a los de modulación en amplitud, AM, y que permitieron minimizar los problemas de interferencias y reducir la estática en los receptores debido al propio equipamiento y las condiciones ambientales. Televisión. La televisión fue inaugurada en Colombia el 13 de junio de 1954, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. La ayuda de técnicos extranjeros, especialmente cubanos, fue fundamental para el arranque de la televisión en Colombia. En la década de 1980 empezaron a surgir canales regionales. En 1998 empiezan a operar los primeros canales privados. El 29 de enero del 2010 llega la TDT con el sistema europeo de BBT, después de realizar las pruebas técnicas y jurídicas necesarias para poder implementarla en Colombia, siendo realizadas las primeras emisiones comerciales en Bogotá con canales como Canal 1, Señal Colombia y Canal Institucional 4. En 2012 cambia el estándar de TDT a DVB-T2, permitiendo la entrada de canales en HD como Caracol TV HD, RCN TV HD5. En ese mismo año integran nuevos canales en formato SD, además de contar con una cobertura parcial en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Empiezan a extender la TDT con estaciones en Armenia, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Pereira, Santa Marta y sus municipios aledaños, antes de que termine el año 6. Los inicios de Internet nos remontan a los años 60, en plena Guerra Fría. Estados Unidos creó una red exclusivamente militar con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces, 2 investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF crea su propia red informática llamada NSFNet, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos. El desarrollo de las redes fue abismal y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen a NSFNet
WWF.net, formando el embrión de lo que hoy conocemos como Internet. Cuenta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron World Wide Web, WWW, o telaraña mundial. La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con etiquetas que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego un programa de computación, un intérprete, era capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como navegador o browser. Algunos de los servicios disponibles en Internet, aparte de la web, son el acceso remoto a otras máquinas, transferencia de archivos, correo electrónico, conversaciones en línea, Internet. El código de país de dominio de nivel superior geográfico en Internet para Colombia es .co y fue administrado por la Universidad de los Andes desde 1991 hasta 2004, cuando el Consejo de Estado determinó que el encargado del dominio colombiano queda bajo la administración del Ministerio de Comunicaciones. En septiembre de 2009 fue otorgado un contrato de concesión a .co Internet S.A.S, por medio del cual el dominio pasa a ser administrado por esta empresa. Con respecto a conexiones de Internet, al finalizar el 2012 son las siguientes: 6.2 millones son redes fijas, 3.2 millones son redes móviles. Historia de la bicicleta en Colombia. La bicicleta llegó a Colombia a finales del siglo XIX con los inmigrantes procedentes de Europa, en donde era muy popular. Así, la clase acomodada colombiana se interesó en el nuevo vehículo e importó bicicletas europeas. En 1898, en Bucaramanga, se creó el primer club ciclístico del país, llamado Sociedad Ciclística. En Bogotá, al comienzo del siglo XX, se organizan carreras sobre las carreras séptima y decimotercera, siendo la bicicleta de uso exclusivamente recreativa de una élite que podía adquirir el vehículo importado. Después de la Segunda Guerra Mundial se realizó una importación masiva de bicicletas europeas a precios populares y se empezó a utilizar en la repartición del correo y de periódicos. Empezó a contemplarse como vehículo de trabajo y transporte urbano, lo que respaldó el surgimiento de las primeras ensambladoras nacionales y la creación de la red de repuestos a nivel nacional. A la vez, esto genera la segunda ola de masificación de la bicicleta, así la consolidación como medio de transporte, recreación y deporte de los trabajadores del país. En 1951 se realiza la primera vuelta ciclística por Colombia con gran éxito. El trayecto cubrió la ruta Manizales-Bogotá, superando todas las expectativas de público. El Jeep Willys en Colombia. Los primeros Jeep Willys llegaron a Colombia a partir de 1950 por dos vías diferentes. Por un lado, los vehículos utilizados en Europa en la Segunda Guerra Mundial fueron remanufacturados y vendidos a diferentes países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Eran modelos militares de 1944 a 1949, de los que llegaron aproximadamente 100 unidades dentro del Plan Alianza para las Américas. En Montería, en los años 50, los automóviles eran escasos y los taxis eran los famosos Jeep Willys. Sus calles sin pavimentar eran poco atractivas para la inversión en los modernos automotores, que ya circulaban en otras capitales de Colombia. El campero o Jeep, como se arraigó en el decir de las gentes, fue el modelo escogido por su capacidad de trabajo en caminos difíciles. Posteriormente, las marcas Toyota y Nissan llegaron para hacer compañía a los legendarios Willys. El primer vehículo comprado por la gobernación de Córdoba en 1952, año de su creación, fue un Jeep Willys. En la temporada de lluvias, en que los caminos eran poco menos que intransitables, se popularizó el uso de las cadenas en la llanta de los camperos para aumentar su tracción. El binomio doble transmisión y las llantas encadenadas hacían posible el milagro de llegar a casa en una noche de tormenta. Como una paradoja del destino, la empresa que concibió hizo el primer prototipo y fue autorizada para fabricar el Jeep. Fue Bachmann Company. Pero el compromiso le quedó grande, ya que por las exigencias de tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Bachmann no pudo cumplir, y el contrato pasó entonces a manos de Willys Overland Motor Company y Ford Motor Company, a quienes se les solicitó ensamblar a cada una 1.500 vehículos.